La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y de violación de los derechos humanos. Cualquier acto de esta índole basado en un daño físico, sexual o psicológico tiene un impacto negativo. Este flagelo que cada día se manifiesta con mayor incidencia en el país es un problema global que afecta a mujeres de todas las edades, culturas, religiones y estratos socioeconómicos. Este tipo de violencia también incide negativamente en la salud, el bienestar emocional y la capacidad para participar plenamente en la sociedad. Es por ello que hoy hablaremos de una iniciativa basada en la prevención y educación para minimizar estos delitos. Se trata del programa Línea Violeta. Antes de comenzar con el programa de hoy, les recordamos que estamos conmemorando los 35 años de nuestro canal Televen, así que los invitamos a interactuar con nosotros con la etiqueta Los 35 de Televen. También pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que descarguen todo el contenido exclusivo que nuestra casa Televen ha preparado para todos ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Según datos del Ministerio Público, en el año 2020 se registraron más de 32.000 denuncias de violencia contra la mujer, lo que representa un aumento del 26% con relación al año anterior. Jenny Ahumada, directora política de los planes de gestión social del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda, desde muy pequeña creció en un hogar donde predominaba el machismo. Su padre era una persona violenta y desde allí su vida quedó marcada para siempre. Yo crecí en un hogar donde imperaba pues el machismo. Mi papá es una persona, o era en ese entonces una persona violenta, y pues conocí de una forma inadecuada lo que era la violencia basada en género. Por supuesto, eso marcó muchas cosas en mi vida porque a medida que fui creciendo, involucrándome en lo que era el liceo, universidad, pues me daba cuenta de que la violencia no era lo único que había, sino que todo lo contrario, estaba conociendo padres de mis amigas que no era como yo lo experimentaba en casa, ¿no? Las autoridades del municipio Carrizal, también en el estado Miranda, destacaron que durante la pandemia la violencia contra la mujer creció notablemente, ya que muchas mujeres se vieron en la obligación de pasar más tiempo con sus agresores. Esto era un espejo de todo el país. Para ese momento, Jenny y su esposo, el alcalde de ese municipio, Farid Fraija, habían creado una institución para atender a las mujeres víctimas de violencia de manera integral, donde las denuncias eran más visibles. En pandemia, siendo mi esposo Farid en aquel entonces alcalde del municipio Carrizal, pues las denuncias en la institución que nosotros habíamos creado para atender a la mujer de una forma integral, pues incrementaron notablemente. La pandemia, como a todos nos pasó, pues la convivencia en casa, todos empezamos como que a colapsar de cierta forma porque era algo a lo que no estábamos habituados, a esa convivencia 24/7, pero las denuncias pues nos llamaban mucho la atención. Teníamos la oportunidad de ver cómo iban creciendo esas llamadas de que, mira, la violencia intrafamiliar estaba cada vez más en crecimiento. Debido a esta situación, el 8 de marzo del año 2022, Jenny Ahumada, ahora como primera dama del municipio de Guaycaipuro, creó junto al alcalde Farid Fraija un plan llamado Línea Violeta, con el objetivo de dar respuesta inmediata a los casos de violencia contra la mujer. La Línea Violeta fue una línea directa, una conexión directa que nosotros empezamos a establecer en el municipio, donde solamente se recibieran llamadas por violencia basada en género. Tenemos oficinas de atenciones a la víctima, en los municipios tenemos las casas de justicia y paz. El nombre de Línea Violeta se debe a que este color está asociado al vínculo de protección a la mujer. Es por ello que Jenny le propone al alcalde del municipio de Guaycaipuro establecer una comunicación directa entre las víctimas y los cuerpos policiales. Violeta la asocian en los movimientos estos feministas y todo esto, el color violeta está asociado a lo que es ese vínculo, ¿no?, que existe para salvaguardar a la mujer. Y obviamente para erradicar lo que es la violencia basada en género. Le propusimos al alcalde en ese entonces que por qué no, cómo establecer una comunicación directa entre lo que era la víctima, entre lo que era alguien que estaba pidiendo auxilio y no solamente la mujer que estaba siendo maltratada, no solamente la víctima, porque
cualquier persona puede denunciar un hecho delictivo, de violencia. Entonces, bueno, vamos a ver si un número de teléfono nos funciona, porque casualmente estábamos inaugurando lo que era la sala situacional municipal. Justamente el municipio de Guaycaipuro contaba con una sala situacional, lo que fue de gran ayuda para darle difusión a esta iniciativa a favor de las mujeres víctimas de violencia. En esa sala situacional estaba previsto el tema de las cámaras, de la llamada por cuadrante de paz, por los cuadrantes de la policía, el cruce que había entre la policía municipal y la policía estatal con otros organismos de seguridad. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué tal nos va si nosotros ponemos un número que sea solamente para denunciar casos de violencia basada en género. Y pues así entonces nosotros empezamos a darle forma, empezamos a darle radiodifusión a ese número en específico. Creamos un video que fue un video muy particular, porque durante la grabación nosotros dramatizamos un hecho de violencia. El director de Protección a la Mujer, Cristian Perdomo, explicó que su principal función dentro de la línea violeta es recibir a las sobrevivientes de violencia, orientarlas y brindarles herramientas útiles para que el proceso sea un poco más tolerable. Allí recibimos a lo que es las sobrevivientes de violencia a la mujer en todos sus ámbitos. Allí las vamos a recibir, a orientar, a darles las herramientas, la facilidad para que este proceso tan difícil para ellas se haga, no digamos fácil, pero más llevadero. Acá la vamos a recibir, les vamos a realizar asesoramiento legal, asesoría legal. De allí estudiamos qué herramientas vamos a utilizar, con qué organismo vamos a articular para que vea su caso. La ayuda psicológica en estos tipos de casos siempre es fundamental. La psicóloga forense Laura Reyes, quien brinda ayuda a las víctimas en la línea violeta, argumentó que este tipo de víctimas, por lo general, desarrollan sentimientos de culpa, trastornos de ansiedad, depresión y graves problemas de salud. Este tipo de víctimas siempre recibe un sinfín de críticas, de juicios, lo típico: ¿por qué no lo hiciste antes? Es tu culpa. Pero estás allí porque tú así lo decides, y detrás de todas esas críticas hay una humillación, hay sentimientos de culpa, de vergüenza, y precisamente eso es lo que yo trato de abordar, de acompañarla, de que ella se sienta realmente apoyada en función a lo que viene siendo el servicio de psicología. Para Laura Reyes y su equipo, el objetivo es brindarle apoyo emocional a las víctimas para que adquieran el control de sus vidas y aumenten la capacidad de tomar decisiones y ejercer su poder en la sociedad. Tratamos de hacer lo mejor posible, de que ella obtenga una percepción, una idea, una ayuda de una manera objetiva, sin que se sienta chiquita, mínima, ¿sabes? Sino que buscamos siempre que la mujer se sienta empoderada. Yusmeli Rodríguez es la presidenta del Instituto de la Mujer en Guaycaipuro y reveló que actualmente en ese municipio han registrado 390 casos de violencia hacia las mujeres, de los cuales 80 han llegado a la justicia, pues los agresores están privados de libertad. Son 390 casos, de 80 están privados de libertad. Es lo que quiere nuestro ciudadano alcalde, o sea, que las cosas no queden por quedar. Hace como 2 semanas instalamos la mesa de todos los receptores de denuncia, que es un enlace muy fundamental dentro del instituto. ¿Por qué? Porque deberían de estar todos los entes policiales. La coordinadora de la línea violeta, Kenia Tizoy, aseguró que lo mejor para este plan, además de atender a las víctimas, es que se hacen cumplir las leyes que antes eran letra muerta, para que finalmente disminuyan los tipos de violencia. Sí, a mí me gusta mucho esto, y lograr hacer cumplir las leyes y que no haya tanta violencia, de que las mujeres conozcan de que existe una ley que nos ampara, de que existen tantos tipos de violencia, y que por cuestiones culturales, por estereotipos de género, nos ha llevado a situaciones que quizás lo normalizamos o lo naturalizamos, y no es así. Entonces, la idea es de brindarles estas herramientas y de que conozcan de que existe este tipo de violencias, y de que quizás a veces ni se dan cuenta de que están inmersas en un ciclo de violencia.
Esta noche conoceremos el testimonio de una mujer sobreviviente de violencia causada por su expareja y padre de su hija. Por más que ella intentaba aferrarse a vivir en una relación con este sujeto para que la niña no viviera lo que ella misma padeció siendo hija de padres separados, esta situación se tornaba cada vez peor. Yo llevaba 13 años con el papá de mi hija, sí. Ya en una oportunidad lo había denunciado. De hecho, llevé el caso hasta el tribunal para solicitar los derechos de mi hija. Reincidí, recaí, volví con esa persona después de haber estado separada. Yo volví con él después de muchos abusos. Sobre todo psicológicos, maltratos, humillaciones, vejaciones, no solo contra mi persona, sino contra mi familia también. Esta víctima asegura que su esposo presentaba graves problemas de personalidad y con la bebida, lo cual desencadenaba una ola de agresiones cada vez más peligrosa. Veníamos como una semana con problemas porque, bueno, él además de tener problemas de personalidad, tiene problemas de alcoholismo. Entonces eso era como que el ingrediente o el detonante que cualquier cosa, o sea, a estar en esa relación fue como caminar en un campo minado. Tú no sabías qué podías decir, qué podías hacer, qué estabas haciendo bien, qué estabas haciendo mal, porque cualquier cosa podía ser detonante para su cantidad de abusos, humillaciones, desprestigio. Cuando alguna mujer se encuentra en una situación de violencia, es importante que busque ayuda y tome medidas para protegerse a sí misma y a sus hijos. Busquen ayuda de los cuerpos policiales, una línea de atención o un centro de protección y asesoramiento a las víctimas. Nuestro testimonio de hoy, por recomendaciones de una amiga, contactó a la línea violeta del municipio de Guaycaipuro para recibir el apoyo adecuado y sobre todo asesoramiento legal, lo que le permitió con fuerza de voluntad ponerle fin a este amargo capítulo en su vida. Cuando contacté a la línea violeta, como te dije, por recomendación de una amiga mía, pues allí de verdad que todo el cuerpo de policía, la coordinadora me atendió súper bien, de verdad que ha habido bastante seguimiento. También recibo atención psicológica a través del instituto. También excelente las terapias, de verdad que me han tocado el alma porque he llorado mucho. Para Kenia Tizoy, coordinadora de este programa de atención, generalmente se tienen sentimientos encontrados al registrar cada caso de violencia. Pero cuando los desenlaces son fatales, la impotencia los abruma. Al principio es un choque, ¿no? Sientes tantos sentimientos encontrados, algo así de que querer ayudar a todas y a veces sentirte impotente de que las cosas no vayan por el lugar que deben de ser. Y tú igual tratas de hacer lo posible, de que eso se dé, de que, mira, los funcionarios no lo están haciendo bien, entonces vamos a llamarlo, vamos a decirle que se debe hacer de esta manera, o vamos a ir a las comunidades y hacer que llegue la información y que sepan cuáles son sus derechos como mujeres, de que sepan de que ciertas cosas que normalizamos es violencia. La especialista Laura Reyes explicó que existe una serie de procesos para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia con el fin de que la atención sea adecuada a sus necesidades individuales. Hacen la llamada, ¿ok? Ellas llegan al instituto, inmediatamente en la recepción ahí tenemos a nuestras promotoras que hacen el recibimiento. Es inmediato. Las citas pueden incluso tardar como mucho una semana, 2 semanas en darlas. Siempre tratamos de trabajar de inmediato para que ese malestar psicológico no se intensifique. La sesión tiene una duración de 45 minutos aproximadamente. Si de verdad merita más, se toma el tiempo adecuado, ¿ok? Como ya te mencioné con anterioridad, se hace la contención emocional, se psicoeduca a la víctima, se le habla sobre qué es la violencia de género, se empiezan a identificar esa serie de pensamientos irracionales que ella mantiene que la hacen percibir esa situación. Es un duelo y se trabaja también en función a eso.
Es importante destacar que no todas las mujeres pueden encontrar la fuerza para enfrentar la violencia y buscar ayuda de inmediato. Cada mujer es única y puede requerir un tiempo y un apoyo específico para superar hechos como este. Jenny Ahumada, primera dama del municipio de Guaycaipuro, señaló sentir una gran satisfacción de ver cómo este plan de atención social ha ayudado a gran cantidad de mujeres en su localidad que han tenido que vivir bajo la sombra de sus agresores. Eso es un ciclo tan difícil, el que viven las mujeres que son víctimas de violencia basada en género, que uno no se alcanza a imaginar que cosas pequeñitas puedan hacer un gran impacto en esas vidas. O sea, definitivamente puede salvarle la vida a alguien solamente atendiéndole al teléfono. Entonces, la satisfacción que uno siente es como que te sobrepasa, te sobrelimita, sin embargo te genera mucho más compromiso. Yo ahora quiero que las mismas víctimas o las mismas sobrevivientes sean ellas las que promuevan ese apoyo a otras mujeres que definitivamente están ahí y no saben cómo salir de eso. Porque lo más cumbre de ser víctima de la violencia basada en género es que no te das cuenta que estás siendo víctima. Vives llena de miedo, un miedo constante. La Línea Violeta trabaja de la mano de las mujeres, atendiendo, informando y ayudando a víctimas de cualquier tipo de agresión. Su finalidad es concienciar, prevenir y brindar acompañamiento. En algunos casos también se encargan de brindar asesoría legal, un proceso que requiere tiempo y en el cual las víctimas confían. Es un proceso lento porque supongo que hay muchos casos en la medicatura forense para atender. De hecho, yo tengo cita para el próximo mes de julio. Y bueno, son pasos que hay que ir dando para que se pueda concretar el expediente como tal de la denuncia en la fiscalía. Y por otro lado, tengo una denuncia, una demanda en el Tribunal de Menores, que bueno, también debo retomar, porque como te comenté, yo volví con esta persona. Y bueno, tengo que retomar eso para ya cerrar ese capítulo allí. Es bastante difícil porque el Tribunal de Menores es súper lento, pero bueno, yo confío en que la justicia venezolana va a hacer lo propio y por supuesto defender los derechos de mi hija, que es menor de edad, y los míos, que como mujer sé que tengo. Es imprescindible en estos casos que la víctima pierda absolutamente el contacto con su agresor. Esto sin duda le ayuda a acelerar este difícil proceso que atraviesa. Sí, contacto cero con esa persona, definitivamente. Yo dije, bueno, mira, ya voy a cumplir 40 años, casi llego al cuarto piso, ¿verdad? Y dije que, bueno, no puedo seguir perdiendo mi vida con una persona donde yo he sido la que ha tenido proyectos, ha querido insistir. Realmente con él nunca ha habido compromiso de su parte, ni responsabilidad afectiva, emocional. Es un proceso largo, sí requiere, uno a veces piensa que uno solo puede superar esos daños, cosa que no es así porque creo que el apoyo psicológico es fundamental. O sea, te da herramientas como para ayudarte a sanar. Es como el psicólogo, es como tu bastoncito, ¿sabes? Que te permite seguir caminando y visualizar un futuro diferente, un futuro de paz, de calma y tranquilidad, o sea, recuperar eso en la vida. Las relaciones tóxicas afectan la salud y autoestima, provocan infelicidad e insatisfacción y a pesar del sufrimiento que ocasionan puede resultar muy difícil salir de ellas. 13 años aguantando, soportando una relación de verdad insostenible donde no había apoyo, o sea, había mucho maltrato psicológico, no había responsabilidad afectiva de ningún tipo. Era un tira y encoges. Es bastante lamentable ver que la sobreviviente pasa por ese tipo de situaciones y hay momentos que ellas no se dan cuenta que están en ese ciclo, pues, porque eso es un ciclo que ellas empiezan y vuelven otra vez a retomarlo. Y nosotros en el instituto
o sea, nuestra meta principal o lo que queremos lograr es que ellas puedan salir de ese círculo de violencia. Jenny Ahumada relató cómo su madre fue su fortaleza porque, aún viviendo momentos difíciles en su casa, siempre le hizo saber que la vida podía ser diferente y que ella merecía un mundo mejor. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años, pero todo lo que recuerdo pues es evidentemente situaciones de violencia, situaciones de machismo, situaciones incluso después de que ella muere, pues quizás la forma de buscar entonces atender a tu papá y tú no estás acostumbrado a eso. Sin embargo, mi mamá, cosa que le agradezco mucho, ella siempre me decía, después de ser golpeada, después de ser maltratada, que así no era la vida. Yo digo y lo mantengo en discursos, en reuniones, en talleres. Si en aquel entonces quizás hubiese existido una línea violeta, yo pudiese contar hoy con la presencia de mi mamá, no lo sé. Pero las herramientas las he ido aprendiendo en el camino. He contado con gente afortunadamente involucrada en el proceso, gente que cree realmente en que el crecimiento personal de la mujer es fundamental en estos tiempos. Cristian Perdomo, director de Protección a la Mujer en Guaycaipuro, resalta la importancia de la denuncia. En este caso, no solo si eres la agredida, también puedes denunciar si sabes que alguien cerca de ti está siendo víctima de maltrato. De acuerdo a la ley, toda persona, institución que tenga conocimiento de este delito está en la obligación o en el deber de realizar la denuncia, no, con consentimiento o sin consentimiento de la víctima. Solamente hacer conocimiento al cuerpo de seguridad. Ya después el cuerpo de seguridad se encarga de contactar a la sobreviviente, a la víctima. Y bueno, en realidad no se puede obligar a la víctima a que haga esta denuncia. Pues. Todo queda de parte de ella. Nosotros lo que ponemos es los mecanismos, las herramientas para que cierre ese ciclo de violencia como tal. Es indispensable recibir una oportuna ayuda psicológica porque la violencia termina afectando todos los ámbitos de la vida. La víctima no debe sentir culpa por lo que pueda estar viviendo. Por eso, el apoyo debe ser total de familiares, amigos y especialistas. El tema de la violencia te invade de muchas formas, ¿no? Y nosotros permitimos ser violentadas porque las primeras que comenzamos a violentarnos somos nosotras. Nosotros no debemos justificar bajo ningún concepto el hecho de la violencia porque el violento decide ser violento. Escuchar a nuestras mujeres, que muchas de ellas están en silencio, de no decir no puedo salir a trabajar porque el que me mantiene no me deja salir. El que me da de comer es el papá, no es el papá de mis chamos, pero tengo que calármela porque no tengo trabajo. Y eso no podemos seguir haciendo. No podemos seguir y yo desde aquí invito a todas las mujeres, porque no es nada más las mujeres de Guaycaipuro, a todas aquellas mujeres que están en silencio, que realmente callamos o callan de decir, bueno, voy a tomar la iniciativa de que yo tengo que seguir adelante. La violencia dentro del hogar es uno de los problemas más graves que se presentan en la sociedad. En muchos hogares del país, las madres se han convertido en víctimas de sus propios hijos. Este tipo de comportamientos se asocia al hecho de haber vivido maltrato infantil, venir de hogares disfuncionales y el consumo de sustancias ilícitas. La víctima como tal o cualquier otro paciente desconoce de dónde proviene esa problemática. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Realmente me lo merezco? Pero eso lo hice yo, esa es mi culpa. También se ven en esas áreas intrafamiliares. Entonces uno empieza por la psicoeducación, por una indagación a nivel de antecedentes y le explica a la persona, mira, esto probablemente venga de un patrón y no precisamente por el padre, sino también tuyo, porque las relaciones al final son un reflejo de uno mismo. Y no precisamente se trata de que si mi hijo es un agresor, yo también soy agresor, pero de pronto vio en ti ciertas conductas que para él de niño las adquirió y él percibió como algo normal. La psicóloga Laura Reyes explicó que muchas veces las conductas que tienen los padres son percibidas o interpretadas por los niños como algo normal, repitiendo ellos hacia sus mayores el mismo patrón. Uno empieza a establecerle esa información o a brindarle esa información a la paciente para que comprenda de dónde proviene todo, ¿no? Y para que se ajuste más o menos y no empiece con esos pensamientos irracionales de que es mi culpa, fue mi crianza, fue la mala crianza.
fueron patrones conductuales que el niño como tal, por esa etapa de desarrollo que él pasa, que él interpreta, más no concientiza lo que él hace, no mide las consecuencias, y de adulto se ve esos patrones conductuales como tal. El maltrato hacia las mujeres es algo que hoy en día es delito y tiene consecuencias. Ninguna madre debe ser abusada y mucho menos maltratada por sus hijos. Por más doloroso que resulte este tipo de situaciones, deben ser denunciadas. Tú realmente mereces eso, independientemente de que sea tu hijo, independientemente de que sea una pareja, independientemente de que sea un familiar. Ninguna mujer merece ser maltratada. Entonces uno empieza por medio de técnicas de índole terapia cognitivo-conductual, reestructurar esa base de creencias, ¿sabes? Esos pensamientos que nos hacen abordar este tipo de decisiones o tomarlas de una manera inadecuada. Yo creo que ese es el mayor error que uno comete como mujer, ¿no? Creer que aguantar es sostener cualquier relación. Es entendible de que estas personas quizás cuando denuncian no es la primera vez que está siendo agredida. Entonces es como un ciclo de violencia en lo que ella ha vivido y que es difícil de salir, y es algo entendible porque la afecta también psicológicamente, y puede ser que tenga dependencias tanto emocionales o económicas, que es lo más probable. En el año 2022 se registraron 282 asesinatos de mujeres de diferentes edades a manos de femicidas. 37 de estas víctimas fueron menores de edad, según la ONG CEPAS. Gracias a la valentía y a la ayuda que continúa recibiendo nuestra invitada, ella ha decidido cambiar su vida, no solo por su bienestar, sino por darle un mejor ejemplo y un entorno sano a su hija. No quiero que ella tome esos ejemplos para su vida. No quisiera jamás que ella se considera a una persona con tanta falta de empatía. O sea, me duele muchísimo haberme cruzado mi camino con esa persona. De verdad me duele muchísimo y bueno, ya lo que me queda es trabajar por mi hija, o sea, ayudarla a ella también, porque sé que ella ha pasado y sufre este duelo también. La familia juega un papel muy importante cuando se está frente a este tipo de situaciones. Orientar a que la persona busque ayuda es lo primero que se debe hacer. También es importante que sienta que no está sola y que cuenta con el apoyo de sus seres queridos. No podemos dejar de lado el insistir en buscar ayuda psicológica para que el proceso sea menos complicado. Mi familia ha estado conmigo. Estuve mucho tiempo que no tenía contactos con ellos porque esta persona, obviamente abusiva, no me dejaba recibir a nadie en mi casa, ni a mi mamá, nada. Y bueno, pero realmente siempre he contado con mi familia. Realmente mi papá y ellos están, bueno, esperando realmente que yo suelte definitivamente esa relación. Para ellos, me imagino, estar tranquilos también. La línea violeta permanece activa las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y trabaja en conjunto con todos los organismos receptores de denuncias. Si usted conoce algún caso de violencia de género o si usted está pasando por tan lamentable situación, puede comunicarse con ellos, donde le brindarán toda la ayuda necesaria. El 0424-178-9609. ¿A cualquier hora? A cualquier hora, las 24/7. Aparte de eso, tenemos nuestras redes sociales, realizamos semanalmente abordajes en las comunidades, nos reunimos con las mujeres de las comunidades, escuchamos sus problemas. En el instituto tratamos de siempre tener lo que es resguardar su identidad, ser bastante discreto con lo que es los casos. No solamente en Guaycaipuro hay espacios para la denuncia. Afortunadamente a nivel nacional nosotros tenemos muchos entes receptores de denuncia, solo que bueno, quizás hay que darle un poco más de difusión y la gente se enfoca más quizás en resolver necesidades básicas como la comida, como el trabajo, como el dinero, y entonces empezamos a dejarnos de último cuando ya vemos la noticia entonces de que o alguien se suicidó o alguien fue asesinada. Cuando en un hogar existe abuso psicológico, se debe estar alerta. Muchas veces este es el primer paso antes de llegar a la violencia física. Acciones que de ninguna manera y en ninguna circunstancia se deben permitir.
Si están en una relación abusiva, de manipulación, de control, que salgan de allí, porque esa persona nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Y que busquen ayuda, que en las instituciones del Estado hay funcionarios honestos que están dispuestos a ayudar. Y esta línea violeta, de verdad, hay mucho seguimiento. Siento que es un equipo que está bien completo porque está, como hablamos, de la parte legal y está la parte psicológica, y de verdad que es un buen equipo para atención que te da como herramienta de fortaleza para salir de eso. El miedo es libre y el miedo siempre nos puede acompañar, ¿no? El miedo siempre es un reto y siempre es algo a lo que nosotras debemos estar dispuestas a enfrentar. El hecho de que una mujer denuncie no quiere decir que no tenga miedo, ni quiere decir que sea más valiente que las demás o menos valiente. Simplemente es una mujer que decide, a pesar de todo lo que siente, ya no ser una víctima más, porque no es justo ni es obligatorio de que tú permitas que alguien más te maltrate. Desde aquí decirle a nuestras mujeres de Guaycaipuro la confianza que siempre le han tenido a nuestro ciudadano alcalde y la confianza que le han tenido a nuestro instituto. No dejen de ir. Un asesoramiento, el silencio no nos hace nada bueno. Y eso nos lleva a nosotros a tener una vida libre de violencia, a poder decir, voy al instituto, a que me asesore, a que me guíen y a que me formen. Las esperamos. Las invito a tomar la decisión, puesto que en psicología no solamente evaluamos, no solamente trabajamos en función a violencia, sino también somos muy humanos. Llegamos al corazón, te escuchamos, te apoyamos y estamos contigo. La violencia de género representa el abuso del poder masculino hacia las mujeres y se trata de un problema cíclico, progresivo y en muchos de los casos pudiera ser mortal. Esta noche hemos conocido a un grupo de atención a la víctima del municipio de Guaycaipuro del estado Miranda que busca sensibilizar al público con medios de acción innovadores e impactantes para lograr efectivamente ayudar a víctimas, familiares y testigos en casos de violencia. Y para continuar ahondando sobre este tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestra sala central de investigación a la abogada Carla Franco, quien nos acompañará. Bienvenida, adelante. Gracias. Es un tema bastante delicado, un tema Bienvenida. bastante sensible que queremos compartir con usted esta noche. Sí, doctora. Queremos empezar este bloque con usted preguntándole cómo está Venezuela en materia legal con el tema de la violencia contra la mujer y a su juicio, ¿qué hace falta? Bueno, el año pasado, en el año 2021, se realizó una reforma de la Ley Orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta reforma incorporó unos nuevos tipos penales o delitos, como es el caso de la violencia política y la violencia multicausal, ¿no? También se agregó lo que es la figura de la defensora de los derechos de la mujer, donde se va a brindar atención jurídica, orientación, incluso representación ante todas las fases del proceso que se pueden llevar a cabo una vez que la mujer víctima de violencia formula la denuncia. Estamos hablando que esta figura va a ser como, es el abogado, va a ser el abogado o la abogada de la mujer víctima de violencia. Esto no existía anteriormente. La mujer solamente formulaba la denuncia y no contaba con ningún tipo de representación ni asistencia jurídica de manera gratuita. Con la incorporación de esta figura, ya automáticamente la mujer va a contar con este tipo de asistencia y representación y acompañamiento. ¿Qué hace falta en la ley de violencia? Bueno, hay unas medidas de protección y seguridad que están en el artículo 106 de esta ley, donde busca de proteger y resguardar la integridad física, psicológica, sexual de la mujer agredida. ¿Qué ocurre? Cuando hay incumplimiento de estas medidas, la víctima puede acudir con las medidas a la mano a la autoridad policial más cercana a hacerlas valer. Y la autoridad policial tiene el deber de trasladarse y ubicar al presunto agresor para practicar la detención por incumplimiento de medidas. Pero estas medidas solamente
pueden, digamos, aplicar una detención por 48 horas. Es decir, una vez que el presunto agresor incumple las medidas, es detenido, sale a las 48 horas. Hace falta más coacción en este tipo de incumplimientos. Creo que es importante por lo menos incrementar la pena, porque esto da pie a que se sigan incumpliendo, porque es una sanción muy débil, ¿no? Entonces, en un lapso de 48 horas el agresor sale, y se han visto casos, sale... Puede ser hasta reincidente. Es exactamente reincidente. Entonces, hay un riesgo allí, ¿no?, de que eso siga ocurriendo. Hay que darle mayor fuerza en los casos de incumplimiento de medidas de protección y seguridad. Doctora, quiero ser reiterativo, y sobre todo si comenzamos desde el punto cero en un caso de violencia. ¿Cuál es ese paso legal? Quiero ser reiterativo porque muchas personas o muchas mujeres que son víctimas que nos están viendo siempre se quedan en el stand-by, no saben qué hacer. Quiero que usted sea reiterativo en este sentido y les diga qué hacer, cuáles son esos pasos que debe seguir esa mujer. Mira, el primer paso es formular la denuncia. Ese es el primer paso. Yo entiendo que muchas veces a la mujer le cuesta muchísimo dar ese paso porque, bueno, no se reconoce a sí misma como víctima. A veces le cuesta incluso reconocer, digamos, las distintas formas de violencia. Tú le preguntas a una mujer ahorita, ¿eres víctima de acoso o hostigamiento? Y dice que no. Pero cuando tú le precisas las distintas formas de violencia y le preguntas, mira, tu pareja te persigue o te sigue a tu trabajo para saber si estás allí trabajando, constantemente te revisa el teléfono y dice, sí. Pero entonces, es un tema de educación. Es un tema de educación, de falta de campaña. Bueno, campañas hay, pero creo que hay que profundizar el tema en lo que respecta a, digamos, a explicarle las distintas formas de cómo se ejerce la violencia. Otro problema que se está viendo mucho ahorita es que se normaliza la conducta del agresor, ¿no? Todo por un tema de falta de información, ¿no? Entonces, lo importante es que la mujer dé el paso. Es un paso bastante difícil, complejo, porque cuando no se reconoce a sí misma como víctima, no lo da. Entonces, para eso es necesaria una orientación previa y denunciar. Es la única forma de que se detenga la violencia. Si no hay denuncia, no hay delito. No hay delito, no hay investigación, no hay sanción, no hay nada. Es como que no ha pasado nada. Doctora, y precisamente con la denuncia, porque hay algo que es bastante reincidente y que lo vemos que se repite con algunas de las víctimas que consultamos. Si una víctima pone una denuncia y solicita una orden de alejamiento de su agresor, hemos visto que los agresores vuelven a acercarse a las víctimas. ¿Qué pueden hacer si tienen una orden de alejamiento? Imaginen, el agresor es incluso a veces hasta más violento y las acosa más. Sí, bueno, hacer valer las medidas de protección y seguridad, incluso en la misma, porque ellas al momento de denunciar le entregan ese documento, ese papel, donde dice cuáles son las condiciones a las que está sometida el presunto agresor. Entre esas, bueno, prohibición de acercamiento o restricción de acercamiento, según sea el caso. Incluso se habla de salida del hogar. Si hay, digamos, un hogar común, se puede sacar al presunto agresor de la vivienda cuando hay un riesgo inminente sobre la vida de la víctima. Pero en estos casos lo más recomendable es que la víctima acuda a la autoridad policial más cercana al momento de incumplirse la medida. Es decir, digamos que eso tiene que hacerlo inmediatamente, para que los organismos policiales hagan las actuaciones respectivas y puedan practicar la aprehensión por el incumplimiento de las medidas de protección y seguridad. Ahora, doctora, esta pregunta básica, ¿es importante mantener el acercamiento, la ayuda psicológica en estos casos? Sí, el acompañamiento psicológico desde el primer momento es indispensable, porque el psicólogo le va a dar las herramientas a la víctima, más allá de, digamos, de sanar ese proceso de violencia vivido, le va a dar las herramientas para enfrentar todo lo que conlleva el proceso penal, porque no es nada fácil, ¿no? Tener que ir a fiscalía, realizarse algunas experticias, evaluaciones psicológicas, reconocimientos médico-legales, es decir, todo lo que conlleva el proceso, ir a las audiencias, la audiencia preliminar, continuación de juicio. Entonces es importante darle esas herramientas para que la mujer pueda enfrentar ese proceso y no abandonarlo. Aunque aquí no hablamos de desistimiento, eso no es válido acá en Venezuela, no se habla de abandono o de retiro de cargos para nada. Incluso en esta nueva ley se prohíbe lo que son las conciliaciones o mediaciones en materia de violencia de género. La violencia de género no se puede mediar, no se concilia, ¿no? Entonces, claro, ya está escrito en la norma, está escrito, ¿no? Está completamente prohibido. Doctora, muchos mensajes nos llegaron a nosotros en nuestra cuenta @rostrosdlc con este tipo de información de violencia contra la mujer. Hay unos mensajes que nosotros seleccionamos y quiero leerle el primero. Dice, cuando me casé con mi esposo era una persona respetuosa,
pero con el pasar de un año me he sentido agredida verbalmente y este fin de semana pasó a una agresión física. No sé qué hacer, me da miedo denunciarlo, que no proceda el caso y la violencia se torne aún más grave. Además no trabajo, ¿qué puedo hacer? Ok. Fíjate que ese caso es un ejemplo de lo que es el ciclo o el círculo de la violencia, ¿no? El círculo de la violencia tiene 3 fases, ¿no? La primera fase, ella ahorita está en la fase del estallido de la violencia. La fase inicial o lo que es la fase de acumulación de tensiones siempre comienza con agresiones desde el punto de vista verbal. Los insultos psicológicos. No vas, ¿qué vas a hacer tú en la calle? Exacto, de ahí no pasa, ¿no? Inicia así. Ya ella está en la fase del estallido. Ya esa acumulación de tensiones se libera y es donde empieza el agresor a utilizar otros medios de violencia como la violencia física. Lo más recomendable es, cuando se llegue a ese punto, es denunciar. Entiendo el temor que ella siente, pero lo importante y que ella tiene que tener en cuenta es que formulando la denuncia tú puedes informarle a las autoridades de la ocurrencia del hecho, se abre una investigación y cuenta con las medidas de protección y seguridad. Doctora, qué interesante todo lo que nos ha dicho. Antes de finalizar con usted, quisiéramos que por favor le envíe un mensaje a la audiencia, a esas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, se encuentran perdidas y no saben qué hacer, dar ese paso a la denuncia. Bueno, el mensaje que yo les doy a todas las mujeres de este país es importante que sepan y que conozcan que hay una ley que protege a las mujeres de toda violencia. Hay distintos organismos que son competentes y que pueden conocer de estos delitos. Tenemos los cuerpos policiales, municipales, nacionales, tenemos el 6CPC, que también es un organismo que puede recepcionar denuncias, y contamos también con el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene desde el año 2016 un servicio de abordaje integral únicamente para víctimas de violencia de género, pero ese servicio de abordaje solamente opera acá en Caracas, ¿ok? Y bueno, el Ministerio Público cuenta con fiscales especializados en la materia. Entonces, hay muchos organismos en materia de violencia de género que pueden conocer de estos hechos. Doctora, agradecido de verdad por sus palabras y su orientación que tanta falta le hace a muchas mujeres en nuestro país. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Siempre vamos a agradecer su fiel sintonía cada martes. Les recordamos que pueden hacernos llegar todos los comentarios y sus casos a nuestra cuenta de Instagram @rostrosdlc. También está disponible nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. En conmemoración de los 35 años de nuestro canal, no olviden que pueden interactuar con nosotros utilizando la etiqueta Los 35 de Televen. Mi cuenta en Twitter es @Davis Ramírez y en Instagram @Soy Davis Ramírez. Las mías, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.